Mi nombre es Jerry Smith. Soy un tipo común. Tengo cabello castaño y ojos marrones. Obtuvimos calificaciones promedio en la escuela secundaria y en la universidad. Estoy en buena forma para mi edad, que es de 42 años. Trabajo como gerente intermedio en una cadena minorista de ropa. Crecí en un barrio difícil y mi tamaño me causó algunos problemas allí. Si te rindes, te golpean hasta dejarte hecho pulpa. Así que nunca retrocedí ante nadie. A veces me mostraban quién mandaba en la zona, pero por lo general, yo era quien castigaba al oponente. Con el tiempo, los problemas me ocurrieron mucho menos frecuentemente que antes. Sin embargo, seguí entrenando en un gimnasio de boxeo hasta hace unos 10 años cuando dejé estas actividades. Algunos de nosotros practicábamos artes marciales mixtas. Era mucho más difícil. Y era mi único pasatiempo. Estoy casado con Joanne, que tiene 42 años, es castaña, tiene una figura delgada y un rostro muy hermoso. Nos conocimos en nuestro primer año de universidad. Ella estaba estudiando Derecho, pero tomamos 2 cursos juntos. Inicialmente, solo hablábamos, luego comenzamos a salir juntos. Joanne fue bastante popular en la escuela. Todos los chicos de la fraternidad querían estar con ella. Pero ella era reservada con ellos, hasta donde yo podía ver. Nos convertimos en una pareja estable y nos acercamos en nuestro segundo año. Fue su primera vez, y casi lo mismo para mí. Estuvimos juntos hasta la graduación. Ella ingresó a la escuela de Derecho en el estado. Yo conseguí un trabajo en un banco local. Nos casamos ese verano después de terminar la escuela y nos llevamos muy bien. A Joanne le llevó 3 años terminar la escuela de Derecho. Durante todo este tiempo, yo nos mantuve gracias a mi trabajo en el banco. Joanne era muy inteligente y se graduó como la mejor de su clase. Luego recibió una oferta de trabajo de una gran firma en Washington, y estaba muy ansiosa por aceptarla. Busqué trabajo en la zona y encontré un puesto como gerente de sucursal bancaria. Nos mudamos a Washington. Allí, alquilamos un apartamento en la ciudad, cerca de su trabajo. Yo tenía que viajar a los suburbios, pero podía hacerlo en bicicleta o en metro. No teníamos coche. El primer año en Washington fue difícil. Joanne trabajaba quizás 65 a 70 horas a la semana. Yo trabajaba menos, pero cocinaba la cena, hacía la colada y limpiaba la casa. Ella ganaba tanto como yo, y parecía que su salario aumentaría anualmente. Estábamos en buena situación financiera, pero nuestra vida personal sufrió. Nos veíamos unas 2 veces al mes. Cuando lo hacíamos, no era tan bueno como antes, aunque por lo general disfrutábamos de la compañía del otro. Con el tiempo, Joanne comenzó a llegar tarde a casa desde el trabajo. La cena estaba fría, incluso si esperaba. Empecé a preguntarme sobre nosotros, especialmente sobre ella. Intenté entender cómo era la vida laboral de ella. No hablaba mucho al respecto en casa. Estaba trabajando con un grupo de abogados y asistentes legales en un acuerdo de fusión corporativa. A medida que se acercaba la fecha de la fusión, ella estaba en casa cada vez menos. Un viernes, fui a sorprenderla durante su descanso para almorzar. Sabía que no le gustaba comer sola, así que decidí llevarla a un lugar cercano para tomar algo. Llegué al mediodía, pero la secretaria dijo que Joanne se había ido por el día. ¿Dónde fue? ¿A la corte? No estoy seguro, pero supongo que su grupo salió a almorzar, probablemente a Cicero. La secretaria parecía cómica cuando dijo eso. Bueno, es la hora del almuerzo. ¿Por qué el resto del día? Tal vez la vea en casa antes. La secretaria miró hacia abajo. Tal vez. Vi que estaba muy incómoda y me despedí, gracias. Hasta luego. Saliendo de la oficina, me dirigí a la estación de metro frente al restaurante Cicero. Comprando un sándwich de atún y queso, me senté afuera y observé la calle. Unas horas más tarde,
Joanne salió del restaurante con un grupo de personas. Había otra mujer, Lydia, a quien conocía de eventos sociales. Había 3 hombres con ellos. 2 estaban en sus 30, ambos hombres grandes. El tercero era mayor, canoso, no tan grande. Supuse que era Paul Dorgon, el jefe del departamento de Joanne en la firma y un socio. No conocía a los otros 2. Joanne caminaba entre los 2 hombres más jóvenes. Uno tenía el pelo oscuro y el otro tenía pelo castaño claro y barba. Tal vez los había visto en un evento social, pero no estaba seguro. Crucé la calle para interceptarlos. El chico de pelo oscuro abrazó a mi esposa por la cintura. Ella no se apartó. Corrí hacia ellos por detrás y toqué a Joanne en el hombro. Ella se giró para ver quién era y, poniéndose pálida, dijo: «Oh, Jerry, ¿qué haces aquí?». El chico todavía la abrazaba, incluso aunque ella se había girado hacia mí. Parecía molesto. Joanne se alejó de él. «Fred, este es mi esposo, Jerry. Tal vez lo conociste en el picnic». Joanne se ruborizó. Los otros 3 también parecían inquietos. Paul Dorgon dio un paso adelante, extendiendo la mano. «Jerry, soy Paul. De hecho, te recuerdo del picnic. Estabas jugando al softball». Le estreché la mano, aún mirando a Fred. Medía más de 1,80 metros y era robusto. «Jugué al softball. Y de hecho, en el picnic. Por lo general, juego al béisbol duro». Seguía mirando a Fred. Y él me miraba fijamente. «Fred, tal vez deberíamos hacer esto ahora mismo», dije. Él no pudo responder de inmediato. Y Paul no le dio la oportunidad. «Jerry, cálmate. Solo salimos a almorzar. El acuerdo de fusión está hecho. Tuvimos una pequeña celebración. Ahora nos estamos yendo de vuelta». Creo que tal vez Fred se emocionó un poco. Joanne se había recuperado lo suficiente como para hablar. «Jerry, espero que no cometas un error». Fred tal vez solo se pasó un poco con la celebración. Mantenía mis ojos en Fred. Y él no apartaba la mirada. Sonreí. Tenía los puños apretados. Estaba tenso, listo para pelear. Esperé por él. Estaba completamente relajado. La confrontación física era una de las cosas que más disfrutaba en la vida. Podía ocurrir en cualquier momento. El amigo barbudo de Fred lo agarró por detrás y lo apartó. Fred intentó resistirse, pero Paul le gritó: «Detente ahora mismo. Llévatelo, Bill». Fred se relajó, permitiendo que Bill lo llevara lejos. Para entonces, se había formado una pequeña multitud. Joanne estaba entre mí y sus colegas. «Jerry, no tienes nada de qué preocuparte o estar molesto. No pasó nada». Paul habló: «Joanne, tal vez deberías tomarte el resto del día libre. Vete a casa con tu esposo. Ya no hay mucho que hacer ahora, y mañana es otro día». «De acuerdo, gracias, Paul. Vamos, Jerry, demos un paseo». Dije: «Estoy muy decepcionado. Tendré que ir al gimnasio más tarde». Pero me fui con ella. Nos dirigimos a nuestro apartamento. Estaba en dirección opuesta a su oficina. Pero esa era la dirección en la que todos iban cuando salieron del restaurante. Los otros 4 dieron la vuelta y regresaron a Cicero y a su oficina. Un gesto bastante elocuente, en mi opinión. Joanne y yo caminamos por la ciudad durante unos 30 minutos más o menos. Casi no dijimos nada. Cuando llegamos a casa y entramos, les traje agua. Me senté en el sofá, y ella se sentó frente a mí en una silla de comedor. Dije: «Entonces, cuéntame qué pasó». «Todo sobre este evento. No hay mucho que contar. Saltaste a conclusiones». Él solo me abrazaba con un brazo.
varios errores en tu respuesta, y estoy seguro de que lo sabes. Estás mintiendo y subestimándome. No soy un tonto, aunque no sea abogado. No me mientas más. Su rostro de alguna manera se desmoronó. No dijo nada y comenzó a respirar rápidamente. Solo cálmate y dime qué está pasando. Sé que tomaste el resto del día libre del trabajo. Sé que todos estaban saliendo del trabajo cuando los vi. Y, lo que es más importante, el buen viejo Fred estaba listo para pelear allí mismo, en la calle. Iba a intentar golpearme. Si Bill no lo hubiera agarrado, habríamos peleado allí mismo. Así que creo que tiene algunos sentimientos por ti que lo hacen hostil hacia tu esposo. Ella empezó a llorar, tranquilamente, sin sollozar. Todos trabajamos tan duro. Todos nos acercamos. Especialmente, Fred y yo trabajamos bien juntos. Él quería celebrar este evento solo conmigo. Y acepté. ¿Lo habrías traído aquí? No, dijo que tenía una habitación en el yacht. ¿A dónde iban los demás? También se dirigían al yacht. Los tres tenían otra habitación. ¿Fred está casado? Sí. Tiene un hijo de 2 años. Volvió a llorar. ¿Has tenido algún momento agradable en la cama con él hasta ahora? Si mientes, y descubro la verdad, y la descubriré, te dejaré. Nada parecido. Un par de besos, abrazos. Sin desnudarse. ¿Y los otros 3? ¿Es algo habitual para ellos? Creo que Bill y Lydia podrían haberse encontrado en secreto unas cuantas veces. Paul solo quería mirar. ¿Bill y Lydia están casados, con otras personas? Sí. Paul también lo está, pero su esposa está enferma. ¿Alguna vez me has engañado, además de este caso? No, y esto no fue engaño. Tú me salvaste. No hay una diferencia significativa. Has destruido toda mi confianza en ti. Creo que si hubiera dormido con él, habría sido una gran diferencia en comparación con lo que pasó hoy. Pero veo que la confianza puede ser un problema. No sé qué decir. Nunca permitiré estar en una situación así de nuevo. Dices eso ahora. Pero, ¿qué pasa en tu trabajo el lunes? Todos querrán saber de qué hablamos. Además, ese tipo Fred no se rendirá. Ya sea que tenga un hijo o no, vi lo fuertes que son sus sentimientos por ti. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Quizás deberías renunciar a este trabajo? No puedo simplemente irme. Necesitamos el dinero. Y me gusta este trabajo. Soy realmente buena en él, y seguiré ascendiendo. Entiendo. ¿Cómo se supone que debo saber si te mantienes en la línea recta? Porque necesito alguna garantía. Déjame pensar. Pensé en ello. Era necesario tener un medio de presión, y ese medio tenía que encontrarse. Esto es lo que vamos a hacer. Escribirás una confesión. Contendrá todo lo que me has contado. Incluso más detallado. Lo firmarás y me lo entregarás. ¿Por qué? Oh. Ya veo. Será una amenaza para todos ellos. Sí. Haré copias para todos ellos. Y agregaré una pequeña nota. Quiero que jures la veracidad de la confesión bajo pena de perjurio. Así que lo hicimos. Ella detalló lo que pasó e incluso sus sospechas sobre lo que estaba pasando entre los demás. Luego fuimos a cenar a un café más abajo en la calle. Se relajó considerablemente después de que compartimos una botella de vino tinto. Luego volvimos a casa e inmediatamente subimos las escaleras. Nos desnudamos rápidamente, y ella cayó de rodillas. Y finalmente, exhaustos, nos quedamos dormidos. Por la mañana, hice copias de la confesión. Las puse en 4 sobres marcados como personal y confidencial. Y agregué una nota. En ella,
dejaba claro que si me enteraba de algún otro plan que implicara a mi esposa, en cualquier caso, enviaría la confesión a todas sus esposas. Se haría una excepción para cualquier persona que me informara sobre ella. En ese caso, no se enviaría correo a la esposa de esa persona. Pensé que crearía algo de tensión en el equipo, pero me facilitaría las cosas. Era sábado, y fui al gimnasio para desahogar algo de ira restante con un poco de sparring y trabajo pesado en la bolsa. Bueno, tal vez no había tanta. Los chicos lo notaron. Tuve problemas para encontrar un compañero. Pero el trabajo pesado en la bolsa de boxeo hizo su trabajo. Jane, una de las pocas mujeres que entrenaban en ese gimnasio, me preguntó qué pasaba. Son solo algunos problemas de la vida. Lo resolveré. Ella sonrió. A pesar de su afición, era una chica linda, con una bonita figura. Bueno, si necesitas ayuda o cualquier otra cosa, házmelo saber. Lo haré. La miré más tiempo de lo habitual, y ella no apartó la mirada. Pero luego ambos nos apartamos. Creo que simplemente se enfadó viéndome trabajar en la bolsa de boxeo. Sin embargo, recordé sus palabras por si acaso Joanne volvía a meter la pata. Pero no lo hizo. De camino a casa, pasé por una tienda de espionaje de moda y compré algunos gadgets. Así que ahora tengo 2 grabadoras. Una muy pequeña, que se parece a un bolígrafo. De hecho, era un bolígrafo. Pero también grababa hasta 12 horas, supuestamente activada por voz. La metí en el bolso de Joanne cuando llegué a casa. Había un pequeño riesgo de que lo notara, considerando el estado de su bolso. Podía descargar los datos de forma remota. La otra grabadora estaba colocada en nuestra sala principal, escondida bajo el sofá junto a la puerta del dormitorio. Podía encenderla y apagarla usando un control remoto. La dejaba encendida cuando no estaba en casa y generalmente la apagaba cuando lo estaba. El sábado por la noche, fuimos al cine y luego tomamos helado. Fue una cita agradable, y ninguno de los dos mencionó nuestro problema. El domingo también fue relajado. Vi un partido de fútbol en la televisión. Joanne leyó una novela romántica. Cenamos en casa y nos fuimos a la cama temprano. Me sentí mucho mejor, especialmente porque ambas grabadoras estaban en su lugar. El lunes por la mañana, fuimos al trabajo. Le di a Joanne los sobres para que los pasara a su equipo. Sabía que lo haría porque creía que me amaba, y veía este plan como una forma de mantenernos juntos y permitirle seguir trabajando en la firma. Además, tenía mis dispositivos de grabación. Me faltaba confianza, de ahí la necesidad de los dispositivos. Fui en bicicleta al trabajo. Fue un día normal, e hice pollo frito para la cena cuando Joanne llegó alrededor de las 6 p.m. ¿Qué tal le cayeron mis sobres a tu equipo? Los reuní a todos en la sala de conferencias. Una de esas sin errores. Todos estaban preocupados por el viernes. Les dije que descubriste lo que estaba pasando de inmediato. Dije que me pediste que renunciara a mi trabajo, pero quería quedarme. Luego se te ocurrió este plan. Les entregué los sobres. Todos se pusieron infelices rápidamente. Es interesante porque les llevó un tiempo apreciar lo que habías hecho. Todos excepto Paul, que entendió de inmediato. De hecho, sonrió mientras leía. De todos modos, continuó, debo admitir que hubo muchas miradas de reojo hacia mí. Pero luego todos simplemente se fueron y volvieron a su trabajo. No creo que el equipo dure mucho, tal vez solo un día o así. Si yo fuera gerente, nos dividiría. Más tarde, escuché el material descargado. La reunión fue exactamente como ella la había descrito. Sin embargo, descubrí que después de eso, todo lo demás era tan mundano que se volvía inútil. Así que mucho por las soluciones técnicas. Aunque, salvé a Joanne, estaba al borde del colapso sobre nuestro matrimonio. No podía vigilarla constantemente, y no estaba seguro de su fidelidad inquebrantable.
Ella tenía muchas oportunidades para engañarme. Mujeres como ella constantemente caían en seductores. Presión fuerte, presión suave, presión sutil, pero presión no obstante. Quizás aprendió la lección, quizás no. Decidí que necesitábamos otra charla. Esto fue alrededor de 4 semanas después del incidente. Su equipo se dispersó en diferentes direcciones, pero todos se quedaron en la oficina de DC, excepto Lidia. Ella era la que menos me preocupaba. Una tarde después del trabajo, antes de cenar, me senté en la mesa de la cocina con 2 copas de vino. Joanne, necesitamos hablar, dije. Esto la alarmó. Se sentó y me miró. ¿Qué pasa? Pensé que estábamos bien. De hecho, bien. Parece que no puedo deshacerme del problema de la confianza, incluso con tu confesión. Sabes, hay algunas lagunas en ese documento. Me gustaría una mejor explicación de por qué accediste a engañarme con Fred. Dios, me gustaba. Lo encontraba atractivo. Y no pensé que alguna vez te enterarías, ya que se suponía que sería solo una vez. Es una lección que he aprendido. Te amo y quiero estar contigo solamente. Pero sabías que era arriesgado. Toda tu oficina sabía lo que estaba pasando. Si lo hubieras pensado lógicamente, tendrías que haber retrocedido. Pero tú, creo que sentías una verdadera pasión por Fred. Tan fuerte que arriesgaste tu matrimonio, y él arriesgó el suyo. Me hace sentir menospreciado que estuvieras tan prendada de él. No puedo hacer nada al respecto. Te dije que sería honesta. De todos modos, nunca sabré cómo podría haber sido. Así que, de alguna manera, él ocupó mi lugar. No veo esto como un hecho aislado. Tal vez pensaste eso, si pensaste en absoluto. No. Él nunca ocupó tu lugar. Ella sollozó de nuevo y se lanzó furiosamente hacia mí. Tranquila, solo necesitaba esta conversación. Espero que analices lo que has dicho y lo uses para evitar otro episodio. Porque otro episodio nos terminará. No habrá una próxima vez. Ya sabes, todo esto estaba relacionado con tu trabajo. La tensión del caso unió a las personas que trabajaban juntas. Una cosa llevó a la otra. Y tendrás las mismas dinámicas en el próximo proyecto. Solo espero que lo preveas y lo detengas antes de que lleguemos a una catástrofe. Tendré todo eso en cuenta. No te preocupes. Me miró. Vamos arriba, dijo. Podemos comer más tarde. Subimos las escaleras. Y comimos mucho más tarde, calentando sobras de nuevo. La semana siguiente, aproveché la oportunidad para instalar un programa en su teléfono, oculto dentro de la base de programación. Podía monitorear sus mensajes y los números que marcaba. De vez en cuando, escuchaba la grabadora. 3 meses, y no pasó nada. Después de cenar, le pedí una charla. Creo que deberíamos intentar tener una familia. Ahora es el momento. Oh, Jerry. No estoy segura. ¿Y mi trabajo? Tú quieres hijos. Mejor ahora que más tarde cuando tendrás mucho más en tu mente. Puedes trabajar durante el embarazo. Después de eso, tendrás que tomar un poco de licencia. Pero puedo ayudar. Mi trabajo no es tan exigente como el tuyo. He estado experimentando con el day trading, y me ha ido bien. Tenemos suficiente dinero para buscar una casa. ¿Qué dices? Está bien. Si encontramos una casa que nos guste, estoy dentro. De hecho, encontramos una casa al otro lado del río pero aún cerca. Tenía 3 dormitorios, una bonita cocina, un patio y estaba en un barrio respetable. La compré. Pagué por ella de inmediato, y estaba registrada a mi nombre. A Joanne no le gustó eso, pero insistí. Le dije que era dinero que había ganado, y la casa era mi regalo para ella y nuestra futura familia.
De todos modos, si nos divorciáramos, la casa se trataría como si fuera de propiedad conjunta. Ella estuvo de acuerdo. Nos mudamos, y pasaron 3 meses antes de que quedara embarazada. Tuvimos un niño, Jacob. Joanne regresó al trabajo 2 meses después. Una señora amable venía durante el día mientras yo arreglaba mi trabajo en el banco para que fuera principalmente trabajo independiente desde casa. Hice tratos con otros bancos, revisé contratos y hice trabajos aleatorios que, en opinión de los demás, nadie debía hacer. También continué con mi day trading. Me volví aún mejor en eso. Cuando Jacob tenía 3 años, Joanne quedó embarazada de nuevo y trabajó arduamente hasta que dio a luz. Gemelos. Por supuesto, sabíamos de antemano que sería una niña y un niño. Jennifer y Todd. Esta vez, mi madre vino a ayudar con los niños. Ella y mi padre se mudaron a Arlington. Joanne regresó al trabajo 3 semanas después. Jacob estaba encantado con sus hermanos, al igual que yo. Disfrutaba siendo padre. Renuncié al banco y comencé a trabajar por mi cuenta como consultor en mecánica de fusiones bancarias. Mayormente trabajaba desde casa, en la computadora y el teléfono. Mi madre pasaba menos tiempo con los niños, diciendo que necesitaba ver a papá más. Se jubilaron y comenzaron a viajar. Joanne se convirtió en socia de su firma cuando Paul se retiró. Los niños ahora tienen 10 y 7 años. Ambos tenemos 36 años y parecemos respetables. Bueno, esa es la historia. Joanne nunca estuvo realmente cerca de sus padres. Vivían lejos de aquí. Los veíamos en vacaciones, tal vez una semana en el verano para vacacionar. Cuando su padre enfermó, ella lo visitó, pero empeoró y pronto falleció. Joanne tenía 2 hermanas, que vivían cerca de su madre. Entonces, después del funeral, Joanne regresó inmediatamente al trabajo. Comencé a preocuparme porque estaba trabajando mucho. Me preguntaba nuevamente si se estaba alejando de mí o, tal vez, se había enamorado de otra persona. Nuestra vida marital estaba bien, considerando la presencia de los niños. Pero ahora eran lo suficientemente mayores, y teníamos más tiempo para nosotros. Sin embargo, la intensidad de nuestra vida juntos no aumentó. Joanne tampoco era la madre más ocupada. Ciertamente amaba a los niños. Jugaba con ellos, luchaba en el suelo con los gemelos, los hacía hacer la tarea, cuando estaba en casa. Ellos también la amaban. Pero día a día, era yo quien los criaba. Los llevaba al colegio y los traía a casa. Iba a sus juegos de fútbol y los entrenaba. Mi trabajo cada vez ocupaba menos tiempo. Pero aún pasaba algunas horas en el gimnasio cada semana. Hacía sparring y trabajaba en los sacos. A veces llegaba a casa con moratones o cortes. Se había convertido en la norma. Joanne organizó una fiesta de celebración por su sociedad. Fue una cena baile en el yacht. La firma era grande, y la cena tuvo más de 100 personas asistiendo. Esta cena no fue solo para ella. Otros 2 colegas suyos también se convirtieron en socios. Fred ya era socio. Hace un año, incluso fuimos a su cena. Llevó a su esposa, que era muy atractiva. Ahora también tenían 3 hijos. Tuvimos una velada agradable en esa fiesta. Fred y yo hablamos educadamente cuando le estreché la mano. Después de todo este tiempo, no hubo trucos machistas. Fred y su esposa también estaban en la fiesta de sociedad. Cuando comenzó el baile, bailé con Joanne por un tiempo, luego volvimos a sentarnos. Un hombre más joven se acercó a Joanne y le pidió bailar. Joanne dijo, «Jerry, este es William Pullen, trabaja en nuestra firma». Ella permitió que él tomara su mano, y fueron a la pista de baile. Mientras bailaban, Fred se sentó a mi lado. Solo estábamos nosotros en la mesa entonces. «Si fuera tú, Jerry, vigilaría a Mr. Pullen», susurró Fred. Solo un par de palabras.
Recuerdo nuestro pequeño problema, y no me gustaría ser acusado de no advertirte, incluso después de todo este tiempo. Los observé bailar. ¿Son cercanos en el trabajo? Cercanos. Trabajan juntos todos los días. Estoy seguro de que ella lo ha mencionado. No. Hasta donde recuerdo, no. Fred dijo, recuerdo cómo fue cuando ella y yo nos acercamos. La dinámica podría ser similar a esta. Eso es todo lo que quiero decir. No creo que haya pasado nada demasiado malo todavía. Gracias por el consejo. Nunca querría arruinar las cosas contigo y tu familia, excepto, ya sabes, en un caso. Eso no va a pasar. Fred se levantó y se fue. Pullen y Joanne se quedaron en la pista de baile para otro baile. Era una canción lenta. Estaba muy atento. Pullen medía más de 6 pies de altura, con una complexión de nadador. Se movía bien. Tenía cabello rubio y ojos azules. Estos dos no parecían estar involucrados en nada indebido. Solo parecían una pareja bailando. Tal vez, así es como Joanne y yo también parecíamos. Estaba un poco preocupado. Pensé en preguntarle al respecto. Y, si continuaban bailando, pensé en intervenir. Pero después del baile lento, él acompañó a Joanne de regreso a nuestra mesa. Ella le pidió que se sentara, y él lo hizo. Joanne dijo, Jerry, William y yo hemos estado trabajando en el caso Monroe durante algún tiempo. Pensé que deberías conocerlo. Hola, dijo él. Hola, ¿cuánto tiempo llevas en la firma? Unos 2 años. Vine de Nueva York para trabajar en el Congreso, pero el caso de Monroe ha ocupado mucho de mi tiempo. Está terminando pronto, oh. Joanne dijo, esperamos que este caso esté cerca de concluir, pero nada está escrito en piedra. Es un problema regulatorio. Lo presentaremos el próximo mes. Oh, dije. Tenía ganas de bostezar. Pero no lo hice. ¿Dónde te hospedas, William? Tengo un apartamento en North East Shore. Pensé que pasaría tiempo en el Capitolio. Tal vez eso llegue más tarde. Todavía puedo ir en bicicleta al trabajo. Solía hacer eso. Pero ahora estoy mayormente en casa. Joanne dijo, Jerry maneja su propio negocio de consultoría para bancos. Puede hacerlo desde nuestra casa y asegurarse de que todo esté bien con los niños. Son buenas condiciones para nosotros. Sí, suena ideal, sonrió Pullen. No me gustó su sonrisa. Pero no reaccioné. Bueno, dijo él, me iré. Necesito llegar temprano a casa. ¿Alguien esperando? Sí. Se fue, dándonos un ligero saludo con la mano. Observé cómo Joanne lo miraba. Se volvió hacia mí y vio que la miraba. Miraba intensamente. Es un buen tipo, Jerry. Parecía estar un poco a la defensiva. Me quedo con tu palabra. Aunque no he oído hablar de él. ¿Por qué? No sé. Pensé que te lo había mencionado. Hemos estado trabajando juntos durante algún tiempo. Supongo que simplemente no hemos hablado mucho sobre mi trabajo últimamente. Sí, supongo que es verdad. Bailemos un poco más antes de irnos. El resto de la noche transcurrió bien. Disfrutamos bailando. Cuando llegamos a casa, nos divertimos en la cama. Mejor que en mucho tiempo. Al día siguiente, sábado, saqué mi grabadora y la puse en el bolso de Joanne. Simplemente no me sentía cómodo cerca de ella. Por supuesto, no necesitaba que se alejara, considerando a nuestros hijos y todo. La grabadora y el programa de teléfono, nuevo para el nuevo teléfono, eran solo para tranquilizarme. Pero resultó que no era tan simple. Cuando Joanne regresó del trabajo ese lunes, encontré tiempo para sentarme en mi computadora portátil y descargar la grabación. Cuando ella se fue a dormir temprano,
escuché la grabación con auriculares. No me gustó lo que escuché. Temprano en la mañana, tuvo lugar una conversación entre Joanne y Pullen. Hola, Will. Entra. Sonidos de una silla en la alfombra. Disfruté nuestro baile el viernes por la noche. Gracias. Espero que Jerry no estuviera molesto. Admito que me sorprendió cuando me pediste que bailara contigo estando él presente. Quiero decir, te lo dije, bueno, vi a Fred hablando con Jerry mientras bailábamos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? De todos modos, él no parecía hostil en absoluto. Y no hicimos nada malo, ni siquiera sospechoso. Fred y yo estuvimos cerca hace mucho tiempo. Jerry y él casi se golpean justo en la calle. Y no pasó nada. Bueno, tal vez debería haber pasado. Pero no pasó. Y aún así, dijo él, nada ha pasado entre nosotros. Aún. Jerry estará alerta, te lo digo. Sea lo que sea que queramos, no arriesgaré a mi familia. Él me dejaría. Y tal vez simplemente te golpearía a ti. Estaba a punto de golpear a Fred. No puede golpear a ninguno de los dos. ¿Y por qué te dejaría? Tú eres quien sostiene económicamente a la familia. Ja. De alguna manera está haciendo una fortuna con las acciones. Ni siquiera sé cuánto. Pero compró nuestra casa completamente hace unos 12 años o así. Además, no te tientes a pelear con él. Has sido advertido. ¿Por qué tiene que enterarse siquiera? Podríamos tener cuidado. Sé que tú quieres esto. Ninguna oportunidad, Buster, sea lo que sea que yo quiera. Es hora de ponerse a trabajar. Me molestó más de lo que hubiera querido escuchar. Podía ver que, si les daban la oportunidad, ya estarían compartiendo una cama. Veía la misma situación que con Fred, tal como Fred había dicho. Tenía que pensar si quería salvar a Joanne esta vez o no. Sentía una inevitabilidad de divorcio debido a la infidelidad de Joanne. Tarde o temprano, ella se desviaría, muy probablemente con un colega de la firma. Pensé en cómo sería un divorcio. Pensé en los niños. Suponía que obtendría la custodia y ella podría verlo según un horario. Nuestras finanzas no eran un problema. Tenía mucho dinero. Pero ella también tenía un trabajo muy bien remunerado. También había transferido una cantidad decente a cuentas en el extranjero. Probablemente el bufete de abogados de ella encontraría algo. No todo. De todos modos, si ella se hacía rica después del divorcio, yo seguiría siendo rico. Y aún tenía mi pequeño talento para el comercio. En general, no tenía mucho miedo al divorcio. Si sucedía, tenía que hacer todo lo posible para proteger a los niños de demasiado trauma. No pensaba que Joanne realmente quisiera ser tutora. Esto me hizo pensar en cómo sería su vida después del divorcio. Realmente no tenía amigos, ni siquiera cercanos. A veces se reunía con mujeres de su trabajo. Pero realmente estaba completamente absorbida por su trabajo. Yo tenía amigos en el gimnasio, y mujeres también en el gimnasio. Era amigable con otros padres y ocasionalmente salía a tomar algo con mis colegas entrenadores. Iba a juegos de pelota con 2 de estos chicos, y nos conocíamos bastante bien. Pero Joanne no era tan amigable. Pasaba tan poco tiempo en casa que no podía participar en interacciones amistosas. Aunque conocía a algunos chicos de nuestra área y a sus esposas, Joanne realmente no conocía a nadie. Arreglé con mis padres, que estaban en la ciudad, para que se llevaran a los niños desde el viernes hasta el domingo por la tarde. Ahora, pasaba mucho tiempo escuchando grabaciones y revisando mensajes y números de teléfono. Quería ver hasta dónde habían llegado las cosas. Entre los dos, tuvo lugar una conversación. Aparentemente, el caso resultó ser cercano a la conclusión de repente. Joanne dijo, Will, creo que podemos terminar esto en unas 2 semanas.
Tal vez tengamos que ir a Nueva York para concluir el trabajo. Tal vez podríamos hacerlo a mitad de semana y quedarnos a pasar la noche. Eres un chico malo, Will. Creo que a Jerry no le gustaría la idea de que nos fuéramos de la noche a la mañana. Dile simplemente que es necesario, y que debería confiar en ti, eso es todo. No es tonto. Él tendría alguna manera de verificar qué estamos haciendo. No confía en mí. No se lo digas hasta la noche después de mañana. Entonces no podrá arreglar nada. Por supuesto, podría. Podría simplemente conducir conmigo, ofrecer llevarme a un espectáculo. Y tendría que ir junto con eso. Escucha, Joanne, cuando este caso termine, quiero celebrar contigo y solo contigo, a solas. Tú también quieres eso, ¿verdad? Sí. Lo resolveré. Podríamos simplemente conseguir una habitación en la ciudad o podrías venir a la mía. En un día de trabajo. Creo que podría funcionar, dijo Joanne. Tomar un taxi, quedarnos desde el almuerzo hasta la cena. Podría funcionar más de una vez si todo va bien. Joanne se rió. Me voy. Nos vemos mañana. La puerta se abrió y se cerró. Esa noche, cuando los niños subieron, llamé a Joanne a la mesa de la cocina para hablar. Ella parecía aprensiva. Creo que tú y tu asistente Pullen se han vuelto demasiado cercanos. He perdido la confianza en ti. Bueno, pensé en simplemente dejarlo pasar esta vez, y tú recogerías lo que has sembrado. Pero pensé que te debía más que eso. Y pensé en nuestros hijos. Cuando Joanne escuchó esto, fue abrumada por las emociones, la tristeza y la ira. Su rostro estaba a punto de desmoronarse, pero luego se compuso y se sentó erguida. No niego que tengo sentimientos por William. Me gustaría mucho actuar sobre ellos. ¿Estás diciendo que simplemente ibas a dejar que sucediera? Estaba preparado para eso. Entonces solo tendríamos que divorciarnos. Sería el fin de nosotros. Pero pensé que podríamos discutir esto antes de que ocurriera algo de eso. Te amo y estoy haciendo todo lo posible para detener esto antes de que vayas demasiado lejos. Bueno, resopló ella, muchas gracias. Joanne, en serio. Está en tu conciencia. Necesitas controlarte o decidir comenzar una nueva vida. Espero que, antes de tomar una decisión, pienses en cómo podría ser esa nueva vida. Tendrías un romance divertido. ¿Y después de eso? ¿Realmente te divorciarías de mí por un asunto? No tengo absolutamente ninguna duda al respecto. No quiero un divorcio. Lo que realmente quiero, bueno, creo que necesito un poco de margen. ¿Qué significa eso? ¿Quieres tener asuntos y no divorciarte? Sigue soñando. Porque no puedo tener, solo una vez, la oportunidad de experimentar con alguien más. Puedes experimentar todo lo que quieras. Presentaré los papeles el lunes. Haz arreglos para mudarte lo antes posible. Dormirás en el sofá del salón esta noche. Jerry, detente. Estaba bromeando. No iba a arruinar nuestro matrimonio. No estabas bromeando. Ambos sabemos eso. No creeré ninguna promesa tuya. No quiero asumir la carga de vigilarte constantemente. De todos modos, podrías escabullirte con ese chico durante el día. Estamos terminados. Joanne preguntó, ¿y los niños? Puedes pasar tanto tiempo con ellos como lo haces ahora. Tal vez más, dado que rara vez te ven. Está bien. Si eso es lo que quieres. Pero si me das un poco de margen esta vez, nunca más lo pediré. Hasta el próximo gran caso. Eso es todo, vete. Joanne se levantó y empacó su bolso. Se fue. Y se registró en un motel, donde pasó la noche. A la mañana siguiente, se vistió y fue al trabajo. Will entró en su oficina justo después de las 9 a.m.
Podemos hacerlo hoy. No tengo nada urgente. Tampoco tú. Está bien. Almorcemos en tu casa. ¿Al mediodía? Genial. Jerry me echó anoche. Me quedé en un hotel. Le pedí permiso, bueno, ya sabes, para tener un asunto, solo una vez. Se puso frío y me echó. Le dije que estaba bromeando. No me creyó. Supongo que yo tampoco me creería. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte? Will parecía preocupado. Voy a intentar no hacerlo. No estoy segura de que él sea serio. Si te divorcia y alega adulterio, podríamos tener problemas los dos. Tal vez deberíamos enfriarlo. No quiero. Quiero mi asunto. Contigo. Hoy. ¿Cómo podría enterarse siquiera? Will fue dominado por el deseo. Nubló su juicio. Está bien. Se encontraron justo en la entrada de la oficina al mediodía. Luego tomaron un taxi y fueron a su casa. Will abrió la puerta. Joanne se volvió y lo abrazó. Cayeron uno junto al otro. ¿Valió la pena el riesgo, Joanne? Oh, sí. Ella le sonrió. Pasaron el resto del día en su cama o cerca de ella. Ni siquiera almorzaron. A las 6, Will dijo que tenía que irse, y Joanne se vistió. Pensó en intentar regresar a casa. Jerry no podía saber lo que había hecho. Tal vez había cambiado de opinión. Se aseguró de arreglarse antes de salir. Luego tomó un taxi al otro lado del río. La casa estaba vacía. Joanne pensó que los niños probablemente estaban en alguna actividad extracurricular. Se sentó en su cocina y comió un sándwich. Luego se tomó una cerveza. Luego miró a su alrededor, a todo lo que la rodeaba, donde había vivido durante tanto tiempo. Si tenía que irse, estaría triste. Decidió hablar con descaro con Jerry. No podía saber realmente lo que había hecho, se dijo a sí misma. Podía prometerle que sería fiel. Podía señalar que había sido fiel desde su desliz con Fred, que no fue un desliz en absoluto. Fue hace tanto tiempo. Jerry y los niños llegaron alrededor de las 7 p.m. Habían estado jugando baloncesto para niños. Todos los niños estaban ansiosos por contarles sobre ello. Jerry se sentó a un lado y observó. Después de que todos comieran, Jerry envió a los niños arriba para que se prepararan para dormir. ¿Por qué estás aquí, Joanne? Pensé que me había dejado perfectamente claro. He decidido retractar mi solicitud de margen. Me doy cuenta de que fue un gran error. Retiro mis palabras. Solo quiero quedarme contigo y los niños. Qué lástima. ¿Dónde estabas esta tarde cuando intenté llamarte? Tuve una reunión con un cliente. Ya sabes, tenemos una aplicación de teléfono que nos permite encontrar los teléfonos del otro. Lo usé cuando no estabas en el trabajo. Estuviste en el apartamento de Will durante varias horas. Cualquier comentario es inútil. Estamos terminados. Lo dijo enfáticamente pero sin gritar. Jerry subió las escaleras para poner a los niños a dormir. Los hizo sentir cómodos. Todos estaban cansados después de un largo día. Cuando bajó, Joanne estaba sentada en la mesa. Siento haber hecho eso. No lo volveré a hacer. Todavía no sé por qué lo hice. Simplemente vete, Joanne. Espera, dime. ¿Valió la pena perder tu matrimonio y tu familia? Porque creo que creías que lo valía, y por eso lo hiciste. Sí. Fue bueno. Me gustó. Jerry estaba indiferente. Presentaré los papeles lo antes posible. No vuelvas aquí. Mandaré mudanzas para llevar tus cosas a donde puedas recogerlas. ¿Quizás al de Will? Joanne se fue.
El divorcio fue fácil para ambas partes. Joanne insistió en una visita liberal. Pero financieramente, estaba bien y no pidió nada. Jerry tampoco solicitó pensión alimenticia. Los niños se adaptaron rápidamente a la nueva realidad. Joanne los recogía cada 2 domingos durante todo el día. Con el tiempo, la veían casi tan seguido como antes. La relación entre Joanne y Will duró alrededor de 1 mes. Luego ella se volvió cautelosa. Él empezó a ver a una mujer más joven. Ella no objetó, pero no le gustaba el riesgo de contraer enfermedades. Terminaron su relación. Joanne no estaba demasiado preocupada por ello. Había estado mucho mejor con Jerry, que era mucho más ingenioso. Jerry estaba contento con cómo resultaron las cosas, excepto por Will. No podía permitir que saliera sin una reprimenda. Jerry usó algo de tiempo en medio del día para estudiar a Will. También lo observó de vez en cuando. Al principio lo vio con Joanne, pero luego con otra rubia atractiva. Supuso que Joanne y Will ya no estaban involucrados. Jerry contrató a una empresa para realizar más investigaciones y vigilancia sobre Will. Pidió a un abogado que revisara los documentos compilados por la empresa donde Will había firmado un contrato. Jerry descubrió que Will era boxeador aficionado, cantaba en el coro de la iglesia y tenía relaciones con varias mujeres, ninguna de las cuales realmente sabía acerca de las demás. También descubrió que el bufete de abogados había pagado por muchas más horas en nombre de Will de las que había trabajado realmente. Jerry no pensaba que todo esto fuera un ardid para gastarle una broma a Will. Lo habían atrapado. Un día, mientras Jerry corría, Will se le acercó por detrás y lo empujó bruscamente. Estaban en el parque cerca de la casa de Jerry. En el momento del empujón, no había nadie cerca. Era después de las 11 de un sábado. Los niños estaban con Joanne. Jerry se dio cuenta de que podía aprovecharse de la arrogancia de Will. Jerry, sé que estás investigándome y vigilándome. Deja de hacerlo. Joanne y yo hemos terminado. Hago lo que quiero. Jerry gruñó. Se rió de Will. ¿De qué te ríes? Te quité a tu esposa, no tan divertido, ¿verdad? El camino está completamente abierto. Veo que no la retuviste por mucho tiempo. ¿Encontró a alguien mejor? Ja. Eres de esos que solo hablan. Jerry vio que Will se estaba poniendo más y más nervioso. Algunas personas entraron al parque, pero él no las vio. Will estaba muy tenso, como si hubiera venido por algo más que solo hablar. Jerry decidió acelerar las cosas. Viejo o no, podría golpearte como a un tambor con cualquier cosa. Así que retrocede. Jerry dijo esto, pero comenzó a retroceder de Will. Animado por la aparente retirada de Jerry, Will se acercó a él y luego lo empujó con fuerza. Jerry recibió el golpe y cayó hacia atrás. Intencionalmente se dejó caer. Will se acercó a Jerry y, soltándolo, le dio una patada en el estómago. Jerry absorbía el golpe, rodando hacia un lado. Anticipó que esto sucedería. Apenas sintió el golpe, aunque al día siguiente tenía un moretón. Las personas que habían entrado al parque corrieron hacia Will, gritándole que se detuviera. Jerry se levantó de un salto cuando Will se distrajo momentáneamente. Lo empujó. Jerry se burló de él. Atacando a un tipo más bajo y más viejo que tú. Deberías sentirte avergonzado. Will estaba al borde por esto. Sabía que Jerry se estaba burlando de él. Lanzó un ataque completo contra Jerry. Las personas alrededor de la escena, 2 hombres y una mujer, eran demasiado tímidas para intervenir. Jerry dejó que Will se acercara, luego giró y le dio un puñetazo en el estómago. Se escuchó un fuerte "OOF". Le pegó fuerte y sabía que le dolía. Jerry retrocedió y Will cayó de rodillas, sujetándose el estómago. Jerry se dio la vuelta y se fue. Toda la incidente duró menos de 2 minutos.
y el daño real infligido a Will se produjo en 20 segundos. Los espectadores se acercaron a él y lo ayudaron a levantarse. Jerry cruzó la calle y se alejó corriendo. Mientras lo hacía, vio un coche de policía acercándose al parque con las luces intermitentes, pero sin sirena. Jerry nunca supo de la policía o de Will sobre la pelea. Supuso que los testigos le habían dicho a la policía que Will comenzó la pelea y luego la perdió. O, tal vez, simplemente se negó a presentar una queja. Jerry decidió que pelear con Will era suficiente. Sabía que lo había engañado, y si volvían a enfrentarse, Will podría ganar. Los dos nunca se volvieron a ver. Mientras tanto, Joanne analizaba toda la situación, esperando entender cómo podría perder el control por Will. Renunció a un buen matrimonio y a una vida familiar por un asunto con Will. Mirando hacia atrás, se podría decir que fue monstruosamente tonto. Joanne decidió que no era realmente Will lo que quería tan desesperadamente para renunciar a su familia. Era su trabajo. Trabajo. Eso era lo que más le apasionaba. Lo que no podía entender era que el asunto era su forma de distanciarse de su familia. Le permitía trabajar sin la culpa que traía no encajar en el paradigma de mamá. Ahora la familia estaba dividida ordenadamente en dos partes, su parte siendo cada otro domingo. Jerry siguió adelante sin problemas. Comenzó a salir aproximadamente un año después de la ruptura, conociendo a una mujer agradable, madre soltera de mellizos de 8 años. Su nombre era Naomi. Tuvieron varias agradables citas para cenar. Luego la invitó a ella y a sus hijos a pasar un sábado. Todos se llevaron bien entre ellos. Jerry estaba feliz porque le gustaba mucho Naomi. Le pidió que fuera con él a una escapada de fin de semana. Organizaron para los niños, se fueron el viernes y pasaron un tiempo maravilloso. Aproximadamente 6 meses después, le propuso matrimonio. Ella aceptó, y las familias se mezclaron. Jerry tuvo que comprar una casa nueva, con más habitaciones, más lejos de la ciudad. Extrañaba la antigua casa, que ahora estaba alquilada. Pero la nueva tenía una piscina y una mesa de billar. En el sótano había un saco de boxeo, solo para Jerry. Jerry estaba contento con cómo resultaron las cosas. No tenía remordimientos por dejar a Joanne, a pesar de su largo matrimonio. Ella era una adúltera adicta al trabajo. Estaba convencido de que Naomi no sería infiel. Ella era maestra de escuela primaria, no una abogada bajo presión. No sentía la necesidad de vigilarla como lo hacía con Joanne. Era mucho más cómodo y permitía que creciera un mayor amor. Realmente creció. Jerry y Naomi consideraban que la familia era el centro de sus vidas. Su familia mixta los ocupaba y les traía satisfacción.